días, un saludo fraternal, un abrazo para toda la congregación. Hoy nuevamente desde Santa Rosa para compartir la palabra de Dios. Un saludo también para todas las personas que por primera vez nos ven o nos escuchan, que esta palabra que vamos a compartir y vamos a estudiar hoy sea de bendición para todos, en el nombre de Jesús. Vamos a orar por la palabra para que sea el Señor obrando a través de ella en nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias hoy por la palabra que has colocado, Señor, en mi corazón. Yo te pido que esta palabra hoy sea de bendición, Señor, sea que sea entendida, Señor, que cada persona que hoy decida, Señor, escuchar o ver, Señor, por estos medios, tu palabra, Señor, sea disponiendo su corazón para que tu palabra obre en sus corazones y en sus vidas, Señor. Y porque el llamado que nos estás haciendo constantemente, Señor, es a que perseveremos, a que nuestro amor no se enfríe, a que no dejemos enfriar esta relación contigo, Señor. Yo oro hoy, Señor, para que esta palabra nos redarguya, nos exhorte, pero también nos consuele, Señor, nos anime y nos ayude a seguir adelante en la batalla de la fe, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 12 y 13. Mateo capítulo 24, versículos 12 y 13. Abran sus Biblias allí y dice la palabra de Dios: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hoy quiero compartirles de un tema que tal vez la mayoría hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, o que tal vez estemos experimentando en este momento, y lo menciona ahí el versículo 12, dice que el amor de muchos se enfriará, que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Y esta frase se encuentra en el contexto de las señales antes del fin. Todos conocemos, o espero, y los que no lo conozcan les pido que le den una leidita a este capítulo, el capítulo 24 de Mateo, que habla de las señales del fin. Pero como les he dicho, como les he mencionado en prédicas anteriores, de una cosa yo estoy segura, y es de que Jesús regresará. Entonces, el propósito de mis prédicas o los temas que he tocado en estos días han sido para que estemos preparados, porque la clave no es saber mucho sobre las señales del fin, aunque todos necesitamos saber sobre ellas. La clave, y el mismo Jesús lo dice en el capítulo 25, es que estemos preparados, es que seamos obreros fieles, mientras que Él regresa, mientras que el dueño regresa, mientras el Señor regresa, el obrero debe estar enfocado en estar haciendo la obra que Él encomendó, la obra que Él nos mandó. Entonces, la idea es que vivamos preparados para su regreso, y por eso voy a tocar este tema hoy. Entonces le pido a Dios que la palabra de hoy no solo nos exhorte, sino que también nos anime y nos fortalezca y además nos motive, porque la idea es que seamos unos creyentes motivados. Para adentrarnos en este tema, pues necesito primero explicarles un poco la esencia de ser cristiano. Y tal vez usted me diga, no, eso yo ya lo sé, por eso soy cristiano, pero hay muchos cristianos en las iglesias que de pronto están ahí, pero no se han detenido a pensar por un momento, o no se han preguntado qué es o en qué consiste la vida cristiana. Es una pregunta que nos debiéramos de hacer todos, y no solo hacernos la pregunta, sino tratar de respondernos qué es la vida cristiana, en qué consiste la vida cristiana. Y la respuesta que les tengo es simple, es sencilla, es la misma que Jesús le dio a sus discípulos ahí en el capítulo 22
la vida cristiana, en pocas palabras, consiste en amar a Jesús. Y ahí en Mateo 22, hay unos versículos antes de donde estábamos, y en Mateo 22, versículo 34, dice que los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿qué significa qué significa ser cristiano? Amar a Dios, amar a Jesús y al prójimo, como a nosotros mismos, como lo dicen los versículos. Una vida cristiana se define como una relación continua y permanente entre Cristo y el creyente. Una vida cristiana tiene que ver con nuestra respuesta al amor de Dios por cada uno de nosotros. ¿Dónde radica entonces el problema que tenemos como creyentes? En que muchos hemos entendido la vida cristiana como una relación basada en todo lo que Dios puede hacer por nosotros. De cómo Dios puede cumplir nuestros sueños, nuestras metas, nuestras ambiciones, nuestros planes, nuestros objetivos, nuestras esperanzas, y enfocamos nuestra vida cristiana en lo que Dios hace por y para nosotros, y lo que hace para levantarnos, para estimularnos, para evitarnos el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, los problemas, las adversidades. Hermanos, esto es parte de la vida cristiana, pero no es en sí la vida cristiana. La vida cristiana se basa en nuestro amor por Jesús primeramente. Primeramente, el creyente debe tener un amor definido, claro, hacia nuestro Creador. Se trata de amarlo totalmente, de eso se trata la vida cristiana, de amarlo totalmente, de amarlo sacrificialmente. Amamos a Jesús sacrificialmente, sacrificando cosas de nuestra vida por amor a Él. Lo amamos con perseverante obediencia, lo amamos con profunda adoración y admiración, lo amamos sirviéndole fielmente, lo amamos sometiéndonos a Él voluntariamente. El mismo Jesús lo resume en estos versículos de Mateo 22, donde nos dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto significa ser cristiano, buscarle, conocerle y compartirle al mundo. Porque a veces decimos amar a Jesús, pero no lo mencionamos en ninguna parte, a veces ni en nuestra propia familia. Esta es la esencia del cristiano. La pregunta ahora es, para cada uno de nosotros, ¿amamos a Jesús de esta manera? ¿Amamos a Dios de esta manera? ¿Le amamos más que cuando le conocimos? ¿Le anhelamos más que antes? ¿Le creemos más que antes? ¿Le buscamos más que antes? Si usted está pensando en este momento que este tema es intrascendente, déjeme decirle que estamos en problemas. Cuando nosotros pensamos que es muy importante que Dios me ame, porque eso es lo que inicialmente recibimos como creyentes cuando conocemos de Dios y de su palabra, lo primero que tal vez nos dijeron fue: Dios te ama, y es verdad, es verdad. Dice que Dios nos amó primero, pero también la palabra nos está llamando hoy a amarlo nosotros también a Él. No se trata de una relación solo de amor de Él hacia nosotros. ¿Cómo correspondemos nosotros a ese amor? Es indispensable que también nosotros le amemos a Él. Y vamos a ir por un momento a Filipenses capítulo 3, versículo 7. Ahí vamos a ver un ejemplo que nos da precisamente el apóstol Pablo de cómo debemos amar a Dios. Filipenses 3, versículos 7 y 8. Filipenses 3 dice, está hablando el apóstol Pablo de quién era él antes de conocer a Cristo. Y dice que él tenía
hubo mucha sabiduría, mucho conocimiento humano, casi se declara ahí que era perfecto, lo que podríamos denominar como un ser humano correcto, perfecto, y tenía sabiduría y era una persona que había estudiado, que tenía conocimiento. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 7 de Filipenses. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este es un ejemplo claro de cómo tenemos que amar a Cristo. Él dice, yo estimo todo como basura por amor a Cristo. Yo estimo todo como basura, y dice literalmente por cuantas cosas eran, las estimo como pérdida por amor. Ciertamente todas las cosas son pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces ahí estamos observando que este es el amor y que es en esto que consiste el verdadero cristianismo. En estar dispuestos a perder todo por ganar a Cristo. Es como cuando nos enamoramos. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Los que nos hemos enamorado alguna vez, ese primer amor, recordemos ese primer amor. ¿A cuántas cosas estábamos dispuestos a renunciar por ese primer amor? A muchas, ¿verdad? Renunciábamos a nuestro tiempo, a nuestra comodidad, a veces a nuestra manera de vestir, a muchas cosas que renunciamos por complacer a ese primer amor, por halagarle, por estar bien con esa persona. Renunciamos a muchas cosas. Asimismo, debíamos de aprender que por amor es necesario renunciar a nuestro propio deleite para poder agradar a Dios. En 2 Corintios hay 5:14 hay una palabra, yo la voy a leer a favor de ustedes, que me impactó y me llamó mucho la atención en la forma en que debemos amar a Jesús. Dice ahí en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Saben qué significa la palabra constreñir? Me llamó mucho la atención. Dice presionar, oprimir, obligar a hacer algo por amor. ¿A usted lo constriñe el amor por Cristo? Nos constriñe el amor por Cristo, nos presiona, nos oprime, nos obliga a hacer cosas, nos motiva. ¿Siente usted que el amor de Cristo lo constriñe, lo motiva? Lo motiva a perseverar, lo motiva a perdonar, lo motiva a amar, lo motiva a ser un obrero fiel, a vivir en santidad, lo motiva a predicar su palabra. Porque déjeme decirle que cuando el creyente solo ama de Dios la parte de las bendiciones, hay complicaciones. Cuando solo amamos las bendiciones, nos falta algo, y nos falta algo bien importante. Para complementar, en Efesios, en el capítulo 6, versículo 24, también hay otro ejemplo de cómo amar a Cristo, cómo amar a Dios. También nos lo dice el apóstol Pablo. Es el último versículo del libro de Efesios, de la carta a los Efesios. Tal vez no le hemos prestado mucha atención, pero a mí me llamó mucho la atención porque miren lo que dice respecto al amor que debemos de tener a Cristo. Y dice, para finalizar el libro de Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor inalterable. Qué palabra tan interesante, ¿verdad? Dice inalterable. ¿Qué es algo inalterable? Es cuando no se deja mover. Un amor que no se deja mover por nada, que no se vende, que no se compra, que no se corrompe, que no lo altera las bendiciones, pero que tampoco lo altera la adversidad. Porque a veces amamos mucho a Dios o decimos amarlo cuando estamos en bendición, en prosperidad, cuando todo está bien, cuando hay paz, cuando hay gozo, cuando todo está bien, decimos amar a Dios, pero en la adversidad ese amor de pronto cambia
Este amor de pronto se deja alterar por la adversidad. Repito entonces ahora la pregunta, ¿amamos a Jesús de esta manera? Miren, no quiero tampoco, claro está que en este versículo, en Mateo 24, donde empezamos, Mateo 24, vamos a regresar ahí, en Mateo 24, este versículo no se cierra solamente en el amor por el Señor, sino que también se refiere al amor en general, al amor ágape, a ese amor que Dios nos pide que tengamos. Está en Primera de Corintios capítulo 13. Y en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4, dice cómo debe ser también el amor por nuestros hermanos. Porque dice en Mateo 22 que la ley se encierra en amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces veamos también otra parte de ese amor que Dios está demandando de parte de nosotros. Está en Corintios capítulo 13, versículo 4. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este versículo también nos habla de esta clase de amor, este amor que mostramos hacia los demás. ¿Cómo es nuestro amor hacia los hermanos? Y a veces también no solo se enfría nuestro amor hacia Dios, sino que se enfría nuestro amor a los hermanos. Y en Juan les voy a mencionar aquí, en 1 Juan 4:21 dice, y nosotros tenemos ese mandamiento de que el que ama a Dios ame también a su hermano. Entonces mire lo trascendental que es amar a Dios, pero amar también al hermano. Y mi insistencia con esta pregunta es porque todos queremos amar a Dios de esta manera, ¿verdad que sí? Todos queremos amar a Dios de esta manera, pero el peligro que corremos cada día es que nuestro amor se enfríe, como dice el versículo. Y no sé ustedes, pero para mí en mi vida personal, esta es una de las mayores tentaciones que enfrento cada día. No sé ustedes cómo sea su situación, pero yo lo he experimentado muchas veces las circunstancias de la vida, la relación con otras personas, mi propia carne, el mundo y el mismo enemigo me están tentando a que mi amor se enfríe. Siento esa gran tentación a que mi amor por Dios y por sus cosas y por su obra se enfríe. Y esto es lo que Jesús nos está advirtiendo en Mateo 24. En Mateo 24, Él nos está diciendo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y tristemente lo vemos en las iglesias y aún en nuestras propias familias y demás personas con las que nos relacionamos. Un amor frío, un amor calculador, a nuestra conveniencia. Vuelvo al ejemplo del matrimonio. ¿Cómo es el comportamiento de una pareja cuyo amor se ha enfriado? Todos conocemos esa situación, o la hemos visto o aún la estamos viviendo. ¿Cómo es la situación de una pareja cuyo amor se ha enfriado? Se les nota de lejos, ¿cierto que sí? Cuando en una relación el amor se ha enfriado, usted nota indiferencia, notamos que no se soportan, que solo hay reproches, que solo hay acusaciones, que viven juntos pero no se hablan, que viven juntos pero que no comparten nada. Todos estos son síntomas de que una relación está mal. Tristemente, muchas veces vivimos el cristianismo de esta misma manera, con un amor frío, con un amor indiferente, con un amor que no soporta ni los consejos ni la corrección, con un amor en el que nos congregamos, pero no nos queremos comprometer con nada. Un amor sin crecimiento espiritual, un amor sin santidad.
no sé, pero yo he tenido etapas de mi vida donde he vivido el cristianismo de esta manera, con un amor frío, con un amor sin interés, con un amor sin compromiso. Y lo que Jesús nos está diciendo hoy en su palabra es: el amor de muchos se enfriará. Pero vamos a ver entonces por qué se enfría el amor de muchos, porque esa debe ser la pregunta que nos debemos estar haciendo en este momento. Porque todos decimos amar a Dios, pero el versículo 13 dice que hay un resultado cuando el amor se enfría. Cuando el amor se enfría, dice que en el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí está Jesús diciéndonos, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, ¿cómo sé yo que mi amor se ha enfriado? ¿Cómo sé yo que todos estos síntomas que mencioné aquí antes se pueden estar dando en mi vida y que entonces mi amor por Dios y por su obra se ha enfriado? Cuando no persevero, cuando dejo de perseverar, cuando no quiero seguir luchando, cuando abandono fácilmente, cuando cuando no, y esto no solamente en la iglesia, nos suele suceder también en la familia, en una relación de pareja, en un trabajo, aún con nuestros hijos. Nos rendimos fácilmente, no queremos perseverar, no queremos seguir adelante, queremos dejar todo abandonado. ¿Cómo saber entonces esto? Que nuestro amor se ha enfriado cuando no perseveramos. En otras palabras, nuestra perseverancia es nuestro testimonio de nuestro amor por Dios. Ese es el testimonio que damos al mundo de que amamos a Dios cuando perseveramos. Y la perseverancia, ahora no podemos pasar por alto la causa por la que el amor de muchos se enfría. Está en el mismo versículo 12. Dice que por haberse multiplicado la maldad. No podía yo dejar pasar esta parte del versículo que es bien significativa. Y dice que la multiplicación de la maldad significa la maldad. Aquí la palabra maldad significa un estado mental de desprecio hacia la justicia, la rectitud y la verdad. Y en otras palabras significa rebeldía, desobediencia. Cuando la maldad del mundo porque dice por haberse multiplicado la maldad. De eso somos conscientes. La maldad se ha multiplicado en gran manera. De hecho, ya en Noé, la maldad, en la historia de Noé, en Génesis capítulo 6, dice que la maldad ya se había multiplicado en gran manera, que de continuo los pensamientos de su corazón eran solamente el mal. Si eso fue en la época de Noé, ¿cómo estaremos hoy? La maldad se ha multiplicado en gran manera. De eso tenemos que ser conscientes todos los creyentes, de que la maldad se ha multiplicado en gran manera. Y si juntamos la maldad con la falta de perseverancia, el resultado es el enfriamiento espiritual. Y tenemos tres enemigos, creo que todos los conocemos, pero si no los conoce hoy se los voy a mencionar. Los tres enemigos espirituales, a veces pensamos que solo es el diablo, pero todo creyente tiene tres enemigos espirituales que nos están atacando todos los días, a toda hora, a cada instante de nuestra vida. Y tenemos una lucha constante con ellos, que son el mundo, la carne y Satanás. Todos tenemos estos tres enemigos y todos luchamos con estos tres enemigos todos los días. Y ese primer enemigo, que es el mundo con su cultura y su filosofía, pues todos los días nos está diciendo que nos rebelemos. Todos los días la maldad de este mundo lo que quiere es que el amor en nuestro corazón hacia Dios se enfríe. A eso nos impulsa el mundo, a que seamos egoístas, a que tengamos nuestros propios logros, a que vivamos para nosotros, a que nos esforcemos en salir adelante nosotros. Entonces, el primer enemigo que tenemos, que es el mundo, siempre nos está diciendo que nos rebelemos, que no creamos. Siempre está tratando de llevarnos a renunciar, a no perseverar. Y el otro enemigo, que es la carne, hace lo mismo. Es así que nos ataca todos los días. Es así que todos los días nos dice no perseveren. No perseveren en la oración, no perseveren en el ayuno, no perseveren en buscar la palabra, no perseveren en leer la palabra, dedique su tiempo a otra cosa, mejor
busque otras diversiones, deme otros gustos. No madrugue a orar, deme otras horitas de sueño. La carne nos está tentando todos los días a que no perseveremos. Es un enemigo insistente, persistente, que no nos deja. Todos los días nos está diciendo no persevere, no siga orando, no siga, Dios no lo ha escuchado, Dios te va a dejar como estás. O sea, la carne es tremenda. Y el enemigo, que siempre está atacando y acusando. Y sabemos que él ataca es en nuestra mente. ¿Dónde nos está acusando el enemigo constantemente para desanimarnos y para que no perseveremos? En nuestra mente. ¿O no le dice a usted el enemigo todos los días: no se esfuerce más, que usted no va a salir de ese pecado, usted no va a cambiar, usted va a seguir siendo el mismo, ese hijo suyo no va a cambiar, ese esposo suyo no va a cambiar, ríndase, no tiene sentido, no vale la pena? Eso hace el enemigo en nuestra mente todos los días. Tratar de desenfocarnos, tratar de desanimarnos, tratar de que no perseveremos. Porque el enemigo también conoce la palabra, él también conoce este versículo, él también sabe que más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús nos está diciendo acá: perseveren hasta el fin. La maldad se ha multiplicado, el amor de muchos, dice la palabra, se enfriará. Pero también nos dice: pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra de hoy nos está llamando, hermanos, a perseverar. Y si usted lee el capítulo 25 de Mateo, ahí nos está diciendo Jesús cómo debemos perseverar. ¿Cómo debemos perseverar? Estando activos en su obra. No persevera el que no ora, el que no busca de la palabra, el que se desanima, se desalienta. ¿Por qué? Porque está desnutrido espiritualmente. Pero cuando constantemente estamos buscando de la palabra de Dios, cuando constantemente nos estamos esforzando en la oración, cuando nos invitan a un ayuno y participamos, todo esto le está diciendo al enemigo, a la carne y al mundo: voy a perseverar. Aún en medio de las circunstancias, aún en medio de lo que el mundo me está mostrando y me está enseñando, aún en medio de lo que mi carne me está pidiendo, voy a perseverar, voy a seguir insistiendo. Y dice ahí que así que si la mayor tentación que tenemos en estos tiempos es desistir, retroceder y no perseverar, yo le animo con todo mi corazón a aferrarse del mismo Jesús. Porque ¿quién es la solución para la persona quién es la solución para cuando estamos desalentados, desanimados, cuando no queremos perseverar? El mismo Jesús. El mismo Jesús es el que nos alienta, el que nos sostiene, el que nos sustenta, el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos da valor. Pero tenemos que buscarlo. Tenemos que asirnos de Él, asirnos de su palabra. Porque el único que asegura nuestra perseverancia hasta el fin es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús. Vamos a ir a Filipenses, ahí donde estábamos, al capítulo 3, porque también el apóstol Pablo nos está hablando ahí de cómo hay que perseverar. Y volvamos ahí a Filipenses, capítulo 3, y ya vamos a ir al versículo 12. Y ahí vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos anima, nos exhorta y nos alienta a perseverar. Y ahí está hablando él en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Mire, entonces ahí el apóstol Pablo que nos está animando, no que lo hayamos alcanzado ya, todos estamos en esta lucha, todos estamos en el proceso, todos tenemos luchas diarias, a todos el enemigo nos ataca en nuestra mente diciéndonos no persevere, pero el apóstol Pablo nos está diciendo, no lo hemos alcanzado ya, no que seamos perfectos ya, pero tenemos que proseguir para ver si logramos hacer aquello para lo cual fuimos también nacidos por Cristo Jesús. Hermanos, sigue el apóstol Pablo en el versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante.
Entonces, hermanos, ¿cuál es otro paso para perseverar? Para no nos quedemos en el pasado. El pasado nos desalienta sobremanera, nuestras situaciones pasadas, nuestros pecados, nuestros conflictos, nuestros problemas familiares, todas esas situaciones que todavía combaten en nuestra mente nos hacen desistir y no nos permiten perseverar. Pero el apóstol Pablo nos dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo aquí nos está animando, hermanos, a seguir adelante, olvidando lo que ya pasó. Hay una frase del mundo, no es bíblica, pero es verdad. Lo que ya pasó no tiene remedio. Lo que nos depara el futuro no lo sabemos, entonces ¿para qué nos preocupamos? Luchemos por lo que tenemos hoy, ya, en este momento, lo que estamos viviendo hoy. Y hoy nos está diciendo la palabra, persevere, permanezca. No se desanime, no se desaliente, siga adelante. Porque eso es lo que nos dice Jesús en el capítulo 25 de Mateo. Porque al que encuentre como un siervo fiel, a él le va a decir, vengan al reino. Porque él mismo nos dice, hay que perseverar hasta el fin. Hermanos, perseverar no significa entonces solamente permanecer. Entonces, que usted diga, sí, yo voy a la iglesia, yo estoy perseverando en ir a la iglesia. Eso es una parte, pero perseverar se basa básicamente en avanzar en nuestra vida espiritual, avanzar en la palabra, avanzar en la obra del Señor. Si Dios lo está llamando a usted a servir en algún ministerio, en algo, y ya lleva tiempo hablándole de ese tema y usted se ha dejado desanimar, no quiere perseverar, el enemigo ha puesto en su mente, usted no es capaz, eso no es para usted, que lo hagan otros. Hoy Dios le está llamando, levántese, persevere y avance. Avance en la obra, porque sabe que, hermanos, como testimonio les quiero compartir, sabe que me ayuda a mí a perseverar y que me sostiene mucho en mi vida cristiana, estar en diferentes ministerios. A veces pensamos y no queremos porque decimos es mucho compromiso, no tengo tiempo, o yo no soy la persona idónea, o yo no tengo habilidades, pero sabe que la mejor manera de perseverar, de madurar espiritualmente y dice ahí, como dice en Mateo, de perseverar hasta el fin para ser salvos, es permanecer en la obra del Señor. Él nos está formando, tal vez no seamos los mejores, tal vez nos falte mucho, pero nos faltaba más cuando no lo intentábamos siquiera. Entonces, hermanos, ¿a qué les animo yo hoy? A que si el Señor tiene un llamado para usted en cualquier ministerio, no lo piense más. Le animo a que sirva al Señor de una u otra manera en su obra, a que participe. La palabra dice que la mies es mucho y los obreros son pocos. Hagamos parte de esos pocos obreros. También dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. ¿Usted de qué quiere hacer parte? ¿De los muchos que se van a enfriar o de los pocos que perseverarán hasta el fin para ser salvos? Yo espero que usted tome la mejor decisión, que el Espíritu Santo le guíe a tomar una decisión correcta en este momento que está escuchando esta palabra y decida ahí en su propio corazón ser de los que perseveran hasta el fin para ser salvos. Ese es el mensaje que le quiero dejar hoy. Querido hermano y hermana que me escucha, Dios está llamando a la puerta. Dios todavía está buscando, todavía hay oportunidad de encontrarnos con Él. Todavía hay oportunidad de amarle con todo nuestro corazón, de servirle con todo nuestro corazón. No nos quedemos esperando a estar mejor, a que pase la situación, no, ya hoy, en este momento, el Señor te está hablando directamente de lo que Él necesita. No que te enfoques en las señales del fin, sino cómo te estás preparando, qué estás haciendo en este momento antes de que llegue el fin. Señor, yo te quiero dar gracias por tu palabra.
Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él guiándonos y que sea su Santo Espíritu rearguyendo nuestro corazón, porque tal vez nuestro amor se ha enfriado, tal vez hemos manejado un amor frío, un amor calculado, un amor que solo espera las bendiciones, no un amor sacrificial, ese amor que estás demandando, Señor, de cada uno de nosotros, ese amor donde nos entregamos a ti sin condición, Señor, renunciando a nuestros propios deleites, renunciando a nuestras comodidades, Señor, por amor a ti y por amor a los demás, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra llegue al corazón de cada persona y que seamos creyentes y cristianos perseverantes, que seamos personas que en nuestro corazón decidamos, aún en medio de las circunstancias, perseverar, Señor. Porque es ahí donde está la clave, Señor, en perseverar y en avanzar, Dios. Porque tú estás demandando hoy también, Señor, amor de parte de nosotros hacia ti, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por ser paciente con nosotros, Señor. Pero también, Señor, te pido en esta mañana por cada persona que siente en su corazón que su amor se ha enfriado, Señor, para que seas tú avivando, Señor, el fuego, que sea tu Santo Espíritu avivando, Señor, nuevamente ese fuego en nuestro corazón, ese deseo ferviente de buscarte, Señor, de buscarte con más amor, con más pasión, Señor, que seamos capaces, Señor, de renunciar a nuestro propio yo para crecer en ti, Señor. Yo te pido, Señor, por cada persona, Dios, que ha tomado tu palabra a la ligera, Dios, que tal vez ha pensado que esta es una relación simple, una relación que se basa solo en bendiciones y en pedir, Señor, cuando tú nos estás diciendo en tu palabra que es diferente, Señor, que es un amor donde se recibe, pero también se da, Dios. Y ese ejemplo nos lo dio Jesús, tú nos lo diste, Señor, en tu palabra. Tu amor se manifestó cada día, dándote, Señor, dando hasta tu propia vida por nosotros. No hay amor más grande que ese, el amor que tú nos has demostrado, Señor. Y a imagen tuya, Señor, ayúdanos a entender este amor. Yo te pido, Padre, Señor, que seas tú bendiciendo, rearguyendo cada corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.